Damas y caballeros, suelte el ponche y agárrense de sus bolas navideñas porque esta Navidad se va a lubricar. ¡Oh, oh, oh! ¡Frécome! Bienvenidos, damas y caballeros, a este épico y glorioso y navideño episodio de Cerveza Descalza, pensamiento libre en cada sorbo. Frécome. Y para este episodio le tenemos un invitado especial debido a estas fiestas de la época del solsticio de invierno. 21. Ajá, que comienza el 21. Se están poniendo más oscuras Creo los que días. ajá, como que la noche más larga será hoy. Son más largas las noches, son más frías, pero no, eso no llega aquí a Santo Domingo. No. Y para poder abarcar este tema, tenemos un sendero, una estrella que nos ilumina, pero no tenemos a quien quizás nos guíe. Necesitamos a alguien sabio, alguien con expertise en filología quizás, que sea educador, que quizás tenga experiencia en formar y educar a las futuras generaciones. Una persona con un nombre digno de un premio, ¿verdad? Entonces, señores, damos la bienvenida al cuarto rey mago, Oscar Casali. Siempre un placer compartir con ustedes esta cervecita y este espacio. Segunda vez que nos vemos. Sí. Ajá. Claro, no, Ya Oscar estoy es de la casi, casa. volvió a su casa de nuevo. Exactamente. Sí, señor. Entonces, el Oscar tiene sus bolas navideñas bien puestas para volver acá con nosotros y poner su reputación en juego. Señores, esta es una época en que la gente se lubrica mucho, realmente. Así que, nada, no podemos perder la traducción, entonces vamos a comenzar. Fuera adelante. Tenemos que comenzar a lubricar Literalmente este la lata. episodio. Bueno, realmente. directo al grano. Eso es lo bueno de trabajar aquí. Yeah. Ese sí sonó de película. Sí. Ok, vamos a ver la espuma. Bueno, este está como que muy famoso. Bueno, si es por espuma, mi hermano. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, Feli ganaste. Feli, Ganó Feli, ganó. ¡Un aplauso para Feli! Feli Moya Cajolo. Demostrando el pulso de años de práctica. Años de práctica. Años de práctica. Realmente. Oscar, ¿qué te traes por estos lares? Bueno, cuéntenme ustedes, me dijeron que iban a hablar un poquito aquí de la Navidad, de las tradiciones navideñas, de si hay 3 Reyes Magos, cuántos Reyes Magos, si eran magos o no eran magos. Hay Vamos como a hablar. dudas Existieron. Exacto. Porque tú sabes que uno siempre ha creído Que si los días, que si el 25. Ajá. Bueno, si Bueno, sale en la Biblia, tiene que ser verdad. Sí. Bueno, Sí. el tema es que no sale en la Biblia, pero puede eso que vamos sí. ¡Oh! Exactamente. Ya. Exactamente. Juventud destrozada. Bueno, esta es una época en que siempre, bueno, obligatoriamente, es un tema de debate, al fin y al cabo. El tema de la Navidad. Si Jesús nació en diciembre, nació un 25 de diciembre, hubo 3 Reyes Magos. ¿Cómo fue el origen? ¿La Navidad es una celebración pagana o es netamente cristiana? Todos esos son temas que siempre son un tema realmente de debate, y más en esta época ahora mismo. O sea, y nosotros, bueno, comenzando por el tema de Jesús, del nacimiento de Jesús. Realmente, ¿nació un 25 de diciembre Jesús? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo vine aquí también contra mi propio criterio personal, porque no soy un experto en el tema, pero lo que sí está claro en la Biblia es que no hay una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. De hecho, por los evangelios que más se menciona el tema del nacimiento, con el viaje de María y José a Belén, por el censo, pues colocan la fecha aproximadamente por la primavera. Exactamente. Es decir, estamos hablando marzo, abril, mayo, nunca sería en diciembre. Sí. Y aunque se puede más o menos, hay como un periodo de tiempo en el cual se asume que el nacimiento de Jesús estuvo entre el año 6 antes de Cristo y el 30 y algo, porque hay una variación ahí en cuanto a la narrativa, pues tampoco es el primer año de
después de Cristo, que también es otra de las primeras confusiones ahí que se dan. Sí, sí, Todos sí. son como, pues, después coincidencias y narrativas que se fueron creando por ciertas conveniencias, que también son relativamente normales en las religiones, el Claro, sincretismo y la claro. combinación Hay de... mucho paralelismo Ujú. realmente en el tema del desarrollo de esa teología. Pero volviendo ahí al principio, ¿no? Al Génesis. Así como dijo Oscar, realmente en la Biblia no hay un registro de fecha de nacimiento, en realidad. Y realmente es muy difícil que haya sido en diciembre, porque esa época es de invierno, es una época de invierno. Incluso, por ejemplo, bueno, en los evangelios que más se menciona el tema del nacimiento de Jesús es en Mateo y en Lucas. Y bueno, me parece que es en Mateo que se puede observar que habla de que había pastores Ujú. que estaban haciendo Pastoreando las como ovejas, guardia exacto. nocturna, Ajá. imagínate. Entonces, en ese momento, en invierno, ellos no iban a estar de que No. pastoreando en Belén. No, Que no, esa es y otra, dejando las Belén. ovejas en medianoche en plena. Y exacto, Exacto. y el mismo viaje, no se imagina uno en pleno invierno en Judea, que no es el invierno de Santo Domingo, ojo, ahí hay un Claro, es frío un que invierno pela. frío. Pues un niño en un pesebre en el medio de una cueva rodeado de ovejas y pastores, es que no juega la historia con la realidad. Entonces, de hecho, esto es conocimiento público, o sea, no estamos inventando nada de aquí. No, No es no. controvertido. O La sea, propia historia de la Navidad viene por bueno, se pusieron un poquito de acuerdo Constantino I y el Papa Julio, que era el Papa en ese momento, para celebrar el nacimiento de Jesucristo, no porque fuera la fecha histórica, sino por una conveniencia de pues, factores. Ya habían unas fiestas paganas en estas mismas fechas cercanas. Estaba el tema de las Saturnalias por Mm, el dios Saturno, y también estaban las celebraciones del Sol Invictus, que el mismo Constantino había adorado hasta, bueno, un tiempo anterior. Y por así eso, es. bueno, es conveniente, ya que estas dos cosas, y es lo que va a hacer la iglesia después y que hicieron otras religiones antes, pues con mucha frecuencia, pues esa simbiosis con creencias previas, con símbolos previos, para permitir que la religión pues spread the word más fácilmente. Exactamente. Entonces, por eso es que tenemos la Navidad el 25 de... Y aunque a nivel pues cristiano es una creencia pues con cierto valor, por llamarlo de alguna manera, de hecho es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, pues no es por un sentido puramente histórico, es por eso sabemos que es conveniencia. o sea, bautizaron unas fiestas paganas. Exactamente, sí. Es un buen término bautizar, un término bastante prudente. Pero sí, básicamente renombraron, santificaron le el dieron un paganismo. sentido histórico, le permitieron que la gente siguiera festejando como estaba acostumbrado a hacerlo, pero con un motivo ya santo, de alguna manera. Es una de las cosas que me gusta de la Iglesia Católica, que eso de incorporarlo dentro de sus celebraciones no es de que esto es totalmente malo, vamos a borrarlo, sino dice, no, pero esto tiene valor. Y además que la gente no lo va a dejar, también tiene un valor para, digamos, los lazos entre la gente, la época del año y esto y que lo otro. Entonces, vamos a aprovechar y simplemente en vez de tener a un dios pagano, vamos a poner un santo, o lo que sea, y se sigue la tradición y la gente se va encaminando más derechito, ¿verdad? Según Sí, ellos. sí. Sin embargo, no necesariamente. Fue como una sustitución. O sea, porque también hubo esas religiones también fueron como teniendo cierto paralelismo, tanto la religión del imperio, ¿no? Con la adoración del Sol Invictus, como el mitraísmo ya de esa época, que no es el mismo Ujú, persa, ujú. que tenían que ver con el tema del solsticio y hacían celebraciones en esos días, pero eh, realmente antes del 200, creo que 274 por ahí, no se había registrado realmente una fecha como el 25 de diciembre, como una fecha de celebración. Pero fue, Y eso fue luego ya, o sea, realmente ya
ya estaba la iglesia en ese tiempo. Cuando ya vino, por ejemplo, el emperador, que era el que propulsó el tema del Sol Invictus. Realmente hay un paralelismo, o sea, no es como que el cristianismo o el catolicismo, o el cristianismo primitivo copió o se sustituyó, sino que, qué buena aclaración que que está hubo, haciendo Félix Moya. hubo un paralelismo y Fue- hubo como una mezcolanza al fin y al cabo. ¿Fue coincidencia? No creo que sea coincidencia tampoco. Es que también tenemos que pensarlo como los factores humanos que son. O sea, estamos hablando de cultura. Las culturas no se eliminan unas a otras, sino que se complementan y se integran. Retomar a Mitra como dios principal relacionado, porque también había una tradición que no era solamente Mitra como dios, sino que el emperador era como una representación de Mitra al imperio, todo el tema del águila, en fin. Zeus. Pero en cuanto tú refieres al tema de que no se eliminaron unas a otras, obviamente no pasó. De hecho, No. durante mucho tiempo las dos convivieron juntas. Exactamente. Incluso en nivel de actual, la Navidad, la parte más capitalista de lo que actualmente conocemos como Navidad, tiene mucho que ver con las Saturnalias que los romanos celebraban, porque es todo el tema de, ok, vamos a botar la casa por la ventana, aquí todo el mundo disfrutan los amos, pero los esclavos también, celebramos la vida, celebramos que va a haber buenas cosechas, el año nuevo va a empezar. Es muy vitalista. Exacto, todavía sigue siendo muy, muy parte de la cultura de lo que se celebra con la Navidad. Y cabe mencionar que las Saturnalias se celebraban era como entre el 17 al 23 de diciembre, por ahí. Exacto. O sea, era una fecha muy, muy, muy cercana, muy exacta, aunque no exactamente el 25 de diciembre, pero sí era por ahí. Y esa celebración tenía ya, o sea, eso es algo que estaba sumamente arraigado. Fiesta mañana. Exactamente, eso era O sea, fiesta que- mañana gallo. Sí mismo. en esa fiesta era donde se invertían los roles de la gente. O sea, si tú eras amo, te volvías esclavo, y si tú eras esclavo, era amo. O sea, actuaban los roles de sus opuestos, vamos a decir, como todo de cabeza, como para soltar un poco, ¿no? Sí, había cierta permisividad, Permisividad. en ese intercambiar de roles. Mentira que el amo no va a ser esclavo, nunca va a ser esclavo, No, pero no. permitían que el amo sirviera a los esclavos, Ajá. le preparara banquetes, y que el esclavo pues se sintiera un poquito más, yo soy humano aquí, no soy solamente un pedazo de carne. Entonces es como una olla de presión, como que tú Ajá, le sacas un poco Ajá. ese... Una válvula. Una válvula, la exactamente. válvula, Una válvula. exacto. Muy bien. En esa época, bueno, y hacían también intercambio de regalos, había banquete, o sea, había mucha comida, o sea, hay mucha similitud realmente. Sí, o sí, sea, era una gozadera en aquel entonces. Ajá. Sí. Bueno, se está gozando este diciembre también. O sea, también. Bueno, siempre, ha siempre, sido en la así. época actual, o sea, No, y ahí, si venimos a ver también la Navidad actualmente tiene muchas mezcolanzas, porque no es solamente el mismo tema del nacimiento del Salvador, de Jesucristo, sino está todo el tema de Papá Noel, eso también tiene mira ahí cómo está el Juaco en su personaje, en su personaje, eso también tiene como una tradición Como ayudante aquí, judeocristiana, Le tengo preparado el trineo allá afuera. Ah, ok. eso, y un montón de regalos también. Sí, también. Hay que darle comida y agua también. No es chiste nada más que vive. Y eso también, pues eso, siempre está enriquecido con cosas que son un poquito más santas, holy, pero hay otras que siempre son más como para que el pueblo, pan y circo y etcétera. Sí, y que también como, digamos, le quita un poco, no quisiera decir seriedad, pero lo pone un poquito más amigable, digamos, porque con todo el tema de Jesús, sí, tiene mucha seriedad, ¿verdad? Porque es el Salvador, Él vino a morir, el pecado del mundo y todo eso, entonces es como que te baja un poco la nota. Ahora, si tú le pones le mantienes un chin del paganismo, en lo que la hacha va y viene, quizá, tú me entiendes, porque es que el ser humano necesita ese recordatorio de la muerte, pero también necesita saber, disfrutar mientras está aquí, ¿verdad? Pero yo Mientras se pueda. entiendo, ¿sabes qué? También, Juaco, que en Semana Santa, que es Semana Santa, la gente también suele La Pascua. irse de vacaciones y beber, y vacaciones desde el jueves aquí en República, beber, comer. También Spring break hay y los muchos- gringos. Hay muchos excesos también, igual que
que esta celebración ahora navideña. Pero, ¿a qué se debe que de esas dos celebraciones así tan... Y que es más santa esa celebración. O sea, Sí, porque es alguien que viene el cristianismo realmente que murió y resucitó. Entonces se cumplió. Exactamente. O sea, es más serio. Por ahí Es más sí es verdad serio. que la gente le da para allá. Le da para allá, exacto. Pizzas, acelerador, compadre. Sí, pero yo creo que eso también es algo que el modernismo ha traído muy a colación, porque en la Semana Santa originalmente ahí sí no había nada de fiesta y de... De hecho, la gente, en teoría, la cuaresma viene antes. No puedes comer carne, no puedes beber, tienes que hacer un ayuno los primeros 3 días de Semana Santa para poder llegar a la resurrección. En fin, Sí. que la gente se lo ha tomado checha ya después como, digamos, parte de cuando se volvió a dejar de trabajar, cuando se volvió, pero originalmente sí era mucho más eso, santa. El capitalismo. Tú tienes el carnaval, cuaresma, Semana Santa. Así Digo, es, o sea, tú así tienes, es, claro. tú tienes el despelote, Ajá. tú tienes el arrepentimiento y después tú tienes el verdadero arrepentimiento. ¿Tú me entiendes? Y creo que el Viernes Santo sigue siendo el que más paz tú sientes o más tranquilidad tú sientes a tu alrededor. O sea, como que siempre son callados los Viernes Santos. Eso, por lo menos yo veo que es el que más se respeta. Bueno, volviendo, por ejemplo, al tema que iniciamos, ¿no? con la polémica en cuanto a la fecha. Realmente, o sea, viendo, estamos hablando, ok, de las Saturnalias, de la celebración también del Dios Invicto. O sea, ahora, ¿cuándo entra eso ya a formar parte, ¿no? de la teología cristiana? O sea, porque sabemos que, por ejemplo, en los 2 primeros siglos, realmente, primero, no hay una mención en la Biblia. No hay una mención de los apóstoles en cuanto al tema de la fecha de nacimiento de Jesús. Tampoco se registran en los padres apostólicos, que fueron ya los sucesores directos de los apóstoles, y los que formaron la iglesia tampoco se menciona eso. O sea, eso no era un tema, parece que no era tan importante para la iglesia primitiva, pero ya en el segundo y tercer siglo, ahí sí, ya ahí comienza a haber cierta... bueno, algunos ya... sí, ya ese tema se comienza a tocar. Bueno, a partir del segundo siglo, año 270 y algo, yo soy pésimo para los nombres, pero hubo un santo que hizo lo que viene siendo los ciclos litúrgicos actualmente. Ajá. Los ciclos litúrgicos de la Iglesia Católica son anuales y van desde, bueno, el nacimiento de Jesucristo, todo el tema de la cuaresma, la historia, la muerte, resurrección, y en fin, hacen toda la vuelta del año completo y vuelven a empezar. Por eso es que están por ahí, por ejemplo, los rayitos de luz que te van entregando el evangelio todos los años puestos, cada día. Y por eso es que toma preponderancia, porque efectivamente a partir de ahí, el 25 de diciembre y sobre todo el 24, la transición entre la noche vieja y la noche nueva, pues el nacimiento del niño Jesús, pues ya tiene una fecha como más exacta, más puntual, y se le da una preponderancia entre el ciclo litúrgico, y por eso es que se vuelve más importante para la iglesia y más, sobre todo para los fieles, para las celebraciones de la misa. Christmas Days es the Mass of Christ. En inglés es la misa de Cristo. Por eso el día 25, incluso en inglés, Christmas. Y por eso es que a partir del segundo, sobre todo tercer siglo, ya es algo como mucho más fijo, porque todo el calendario anual se cambia de la norma romana, que se hacía desde el punto de vista de la fundación de Roma, y a la norma del nacimiento de Jesucristo como el primer año después de nuestra era, después de Cristo. Ajá. Y el 25 por eso tanto tiene una importancia. El día en que nació Jesús tiene una importancia relevante. El calendario gregoriano. Exacto. Primero era el calendario Anno Domini. El calendario Anno Domini, y después pasó a ser el calendario gregoriano. Exactamente. Que antes eso tenía 10 meses nada más. No, está yendo mucho más para atrás. Está yendo al tiempo de Augusto y Julio César. Que Augusto y Julio fueron los que pusieron Julio y Augusto. O sea, literalmente. Exacto. Los nombres de... No sé si habían escuchado, porque yo acabo de recordar que hace apenas un mes, yo leyendo un artículo, me topé
por las actividades sobre lo del nacimiento de Jesucristo. Ujú. Y recordé septiembre. Ajá. Septiembre, se me quedó eso. Ujú. Entonces, según lo que yo leí, él nació en septiembre, porque dicen, lo que se argumenta es lo siguiente. Yo lo busqué rápidamente. Uf, Y chacho, dicen pero aquí, bueno. algunos estudiosos argumentan que el nacimiento pudo haber ocurrido en otoño, posiblemente en septiembre, Yes. por tres Verdad. razones que ellos argumentan. Ujú. Ciclos agrícolas y ovejas en el campo. En Ah. Lucas 2:8 se menciona que los pastores estaban al aire libre cuidando sus rebaños, algo más probable en otoño que en invierno, Ujú. cuando las Exacto. temperaturas son frías en Belén. Ujú. Segundo argumento, calendario judío. Algunos creen que Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Ujú. Y dice que generalmente ocurre en septiembre o octubre. Esto tendría simbolismo, ya que Jesús podría haber venido a habitar entre los humanos. Y el tercer punto es orden de servicio sacerdotal. Según Lucas 1, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba sirviendo en el templo durante el turno de Abías. Al calcular las fechas, algunos sugieren que Juan el Bautista pudo haber nacido en primavera, Ujú. lo que ubicaría el nacimiento de Jesús unos 6 meses después, en otoño. Eso es Ok. otro argumento que quieren Ese es uno, sustentar eso es- según el nacimiento de él en septiembre. Muy o bueno, otoño. muy buen aporte, muy buena. Muy buen mes también. Exactamente. Sí. Septiembre. Ahí está, toma. Sí. 30 de septiembre. 30 de septiembre nació eso. Ah, mira. Y mi hermano, como que el paz Joaco. descanse, nació el 20. Ah, 20 mira de eso, septiembre. mira eso. Eso es una de las, bueno, de las teorías que hay. Ujú. Pero realmente también, aparte de eso, hay una manera en que, bueno, en los primeros siglos, ¿no? Que tenían una forma de contar, por ejemplo, los años de un profeta o de ese tipo de figuras que eran relevantes, así que decían que tenía que haber, que morían cuando nacía, o sea, Ujú, ujú. Sí, que tenía que coincidir el nacimiento y la muerte. Y a ese tipo de figuras comenzaban a contarle su vida a partir de la concepción, ni siquiera del nacimiento terrenal. Porque, por ejemplo, como Jesús era, bueno, un enviado, ¿no? Por el Espíritu Santo, venía del cielo. Entonces había que comenzar a contar su vida a partir de la concepción, a partir de que su madre queda embarazada. Por el Espíritu Entonces, Santo. comenzaban a contar, ahora mismo no recuerdo, creo que eso fue Julio Africano que hizo ese cálculo, me parece. Julio. Africano. El apellido africano. Un helenista. Ajá, ok. exactamente. Él venía, creo que él nació en Libia, él venía del norte de Él África, era- pero era de familia helénica. Pero él era Ajá. africano. Él era Sí, africano. sí, sí. Bueno, venía del No, norte. era romano. Exactamente, era de familia helénica. Que precisamente por Ajá. eso le ponen el africano, porque no era Y bueno, él fue uno Común. de los primeros que comenzó a poner él escribió, ¿no? En una de sus obras, ¿no? Sobre Ujú. el tema del 25 de diciembre. Ujú. Ok. Y entonces el cálculo era que la concepción era a partir de, o sea, contando desde el 25 de marzo, que era la fecha de la Pascua, 9 meses te daba el 25 de diciembre. Ok. Ujú. Entonces, eso por ahí, bueno, eso fue de lo primero que comenzó allá, por lo menos de una manera en la que haya registro, ¿no? Que haya como Sí. registro histórico, a hablar de eso, que eso fue como entre 200, 300 por ahí. Pero hay un evento que es muy importante también en el tema, o entre las causas como que hicieron que ese tema de la fecha de nacimiento fuera relevante en la historia de la iglesia, y es el Concilio de Nicea. Mm. La polémica que había de que, bueno, ¿qué es Jesús? ¿Qué era Jesús? ¿Es Dios? ¿Es totalmente Dios? ¿Es un hombre, totalmente un hombre? ¿O es ambas cosas? Entonces, esa polémica que había ahí con Arrio, que Arrio decía que, bueno, Jesús no era Dios, Jesús era
el Hijo de Dios creado por Dios. O sea, Arrio decía que Jesús no era coeterno con el Padre, sino que, bueno, era el Hijo de Dios y era un ser creado, no exactamente No está Dios. desde el principio. No, exactamente. Entonces ahí había una polémica fuerte. Entonces cuando el concilio de Nicea, Ujú. en esas tantas discusiones que había sobre el tema cristológico, entonces toma relevancia el punto, ¿no?, del nacimiento, porque ya ahí es como, bueno, ahí ellos comienzan a aferrarse a ese tema, como a prevalecer el tema de, no, el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Dios, porque como realmente la corriente que tomó la relevancia, que ganó, por decirlo así, el debate que hubo en ese concilio, fue la concepción de que Jesús era Dios, de que Dios. Jesús es totalmente Dios. Ujú. Mm. Y de ahí sale, por ejemplo, ¿cómo que se dice? El credo niceno, ¿no? Ujú. El credo niceno, Ujú. que es apoyado por Constantino, al fin y al cabo. Y por ahí va el asunto. Ahí toma bastante relevancia. Pero hablando de Arrio, Qué cátedra acaba de dar Feli ahí. No, totalmente pero arrebatado. Felipe, hablando de Ah, Arrio, tú no eres para Vamos, hablar de vamos, Arrio. vamos, Feli. no, No, ¿qué pero, pasa? hermano, yo no puedo Lo contigo. que pasa es que es un tema que nos Llegamos, gusta. llegamos. Hablando de Arrio, hay una anécdota famosa, ¿no? Que se dio ahí en el concilio, con una figura que se le asocia mucho con la Navidad y de la cual hemos hablado de un principio aquí, que es San Nicolás, el San Nicolás de Bari. Se dice que en el concilio de Nicea, Arrio, que era defensor de la postura de que Jesús es Dios, le dio, en 3 ocasiones, le entró a golpe a Arrio. ¿Qué? Y que le entró Literal, bofetada. literal. Sí, Wow. sí, le dio 3 galletas. Exactamente. Cállese, usted no sabe lo que está hablando. Exactamente. Siéntese Y aprenda. Ah, pero la discusión Eso es una leyenda, discusión ¿no? era Eso bien es parte de la acalorada. leyenda, pero Sí, tiene eso se una dice. autista también, Sí. todito. De hecho, Pero- los visigodos, los que fundaron España, eran Ujú. arrios. eran arrianos. Eran arrianos, sí, eran arrianos. Y Porque eso siguió mucho por... se asemejaba, ¿sabes? Que ellos eran, bueno, formaban parte del pueblo germánicos, que venían de una creencia diferente. Entonces, lo del arrianismo, ellos lo podían asimilar mejor. ¿Me entiendes? Ya lo de que una persona sea Dios completamente, carne y hueso, Dios que siempre existió en un principio, nunca fue creado, y como que ya ahí tú necesitas otro empujoncito más. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y viene también por los paralelismos entre que aprovecharon las diferentes corrientes de pensamiento católico o teológico para eso, promover el catolicismo por el mundo, porque los dioses normalmente vienen por tripartita, los Ujú. más importantes. Por Ujú. ejemplo, los primeros, los egipcios, que es uno de los fundamentales, Ujú. está ya cuando, primero había varios, pero después Ujú. cuando se consolidan está el tema de Osiris, Isis y Horus, Ujú. como la Ah. tríada de la religión griega. Después cuando pasa los romanos, pasa Zeus, pasa Apolo y pasa Hera como también la tríada de los dioses más importantes. Siempre con una Entonces hembra. siempre hay como Siempre había- rejuego. Sí, durante todo el tiempo pagano la figura femenina fue muy importante. Y bueno, después la Virgen con una preponderancia significativa y de hecho es Qué la coincidencia que... una No de es las coincidencia, devociones mi querido Watson. es una de las Gracias devociones por más iluminarme. importantes. Gracias. Escucha. Es una de las devociones más importantes precisamente porque la figura femenina se ve representada de manera digna también de alguna manera. Exactamente. Entonces, hay tantas vírgenes como países, y hay países que las tienen por 2, y por 3, y por 4. Bueno, aquí hay 2, en Cuba hay 2 también. Pero eso lo de la Virgen, quizá no todo el mundo entiende que no es que son diferentes vírgenes, son avistamientos, Manifestaciones. manifestaciones de la de- misma, quizá con una fachada cultural. Ujú. Algunas le salen más morenitas, otras quizá le salgan así o así, dependiendo de dónde salga, como para enganchar con la gente, ¿verdad? Porque si es demasiado diferente, guay, ¿qué es esto? Entonces, solo Pero que quería aclarar está, eso. no, que está relacionado con lo que tú mencionabas ahorita de cómo la religión ha buscado también acercarse a los pueblos
desde las Claro, tradiciones que claro. ellos ya traían. Ujú. Y como por eso también eso ha sido uno de los principales éxitos del cristianismo y del catolicismo específicamente, porque se ha ido imbricando con todas las religiones donde ha ido llegando, dejando sellos, dejando marcas, pero no sustituyendo Ujú. la anterior, sino mira, esta persona que tú conocías como Zeus, en verdad, él es el padre. Ah, Flipa en colores. Yes. Y le van incorporando esas características que antes venían de esas Ujú. religiones y también te lo dan con un sentido de trascendencia mayor. Ujú. Porque yo pienso que, y esto ya es una opinión puramente personal mía, Ujú. la razón principal del éxito del cristianismo está en la idea que vende, que te vende Ujú. primero que a diferencia de las religiones previas, tú Ujú. puedes ser un mejor ser humano, incluso llegar hasta el punto de casi divinizarte como santo. Ujú. Y por eso hay un montón de gente que se dedicó a ser santo profesionalmente, sobre todo en la Edad Media. Y, y después también por el sentido de la utopía que está buscando construir de alguna forma. Y que no es igual que simplemente antes, no, personificaciones de ciertas cosas. Ujú. Como la Interesante. guerra, como el amor. Sino que ya como la primera utopía así como vendida públicamente, accesible. Y eso, accesible. Ujú. Pues cualquiera puede ser santo. Ujú. Si se esfuerza y si se pone las pilas. Y lo mejor Ujú. que tiene Si es se que esfuerza y se pone la pila. los ejemplos de los santos más famosos es que eran personas antes de santo, eran gente muy mala, o sea, no eran ejemplos a seguir, o sea, inclusive el mismo Pablo perseguía, San Pablo. perseguía a cristianos y los mataba hasta que, Sí. bueno, tuvo un encuentro Saulo. y Saulo, primero Saulo. exactamente, tuvo un encuentro y Pablo. terminó siendo prácticamente después de Jesús la persona más importante dentro del cristianismo. Prácticamente. El fundador de la iglesia. Prácticamente sí. el fundador del cristianismo, Sí, como sí, lo sí. conocemos, Ujú, por ujú. todas Como sus tal. cartas. Entonces, bueno, la gente ve, bueno, si él puede, y yo no Ujú. estoy persiguiendo ni matando a nadie, Ujú, entonces ujú. yo tengo quizá un mejor chance, Ujú. ¿no verdad? Claro, Ujú, claro, ujú. obviamente, obviamente. Hablando de santos. Pero entonces es Ajá. una utopía alcanzable. Porque El ser un Sí, santo. fácilmente no alcanzable, sí. Yo creo que parte de la idea es esa y creo que sería incoherente sea- con mi propia creencia decir que no. Pero tampoco O sea, podemos creer que es fácil. no, claro que no. alcanzarla. Te lo pregunto porque tú mismo antes de eso dijiste que era una... O sea, sí es alcanzable. Por supuesto, la idea del cristianismo incluso actualmente es construir el reino de Dios en la tierra. Sí, sí. ¿Es fácil hacerlo? Bueno, sí, son otros 5 pesos. Tú pero- sabes sabes por qué te lo pregunto, Oscar. Porque esa palabrita utopía, es tan, suena tan inalcanzable que por eso te pregunto si es alcanzable. Porque me recuerda rápidamente a uno de mis escritores favoritos, Eduardo Galeano, que le preguntaron, maestro, ¿para qué sirve la utopía? Y él dice, bueno, la utopía, tú das un paso hacia adelante y se aleja un paso hacia atrás. Tú das otro paso más y se aleja otro paso más. Ujú. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Uf, Exacto. Ey, Dios, ey, espérate, yo necesito vamos a primero hacer esto. exactamente. Eso Espérate, mereció, espérate. un brindis. mereció la pena el brindis. Oh, fresco, man. Fresco, Feliz, me vale. fresco me vale. Un secretismo ahí entre el Santa Claus gringo y el ofreco Y los frescos me Vanilejo. Manilejo, sí. Sí. Agente, Oh, fresco me vale. agente trabajadora este, ¿eh? Sí, sí, Oh, sí. fresco me vale. Ey, Juaco y yo tenemos ascendencia Vanilejo. vanileja. Vanilejas, sí, Sí, señor. Y judío también. Orgullosamente, Orgullosamente, gente trabajadora. Sí, sí. Siembra hielo. Sí mismo. Señores, pero hablando de santo y hablando de Santa Claus, yo me gustaría que habláramos sobre un personaje que mencionamos ahorita, que fue San Nicolás de Bari, que era era un personaje en cierto modo mitológico, porque a él se le atribuían milagros que tenían que ver con los niños. Habla un poquito Pero, y así. la misma anécdota de por qué supuestamente San Nicolás después se metamorfosea en pues Papá Noel, el Papá Noel. El Papá Noel. Porque cuentan que en un momento de su vida en Alemania había una familia, un padre de 3 hijas, que no tenía cómo casarla, porque en aquel entonces para casar a las hijas tenías que poner una dote. Si no Ujú. tenías la dote, nadie te iba a llevar a las hijas a la casa, porque es una boca más que alimentar. Ujú. Y el hombre fue y se trepó por una chimenea y le tiró saco de cuarto para que se casaran las hijas. Y esa es la anécdota de por qué San Nicolás de Bari Por eso es que le entra por la chimenea. Eso.
para Wow. que el hombre pudiera casar a las 3 hijas. Ajá. Y es un poquito como un cuento popular, pero es como lo que comúnmente venden también como parte de, porque el hombre fue santo por muchas otras razones, Ajá. pero esta es toda la noción de la chimenea, de los regalos, de la... por ahí Pero va. hay muchas similitudes, ¿no? Entre lo que era la imagen como representaban a San Nicolás de Bari y la imagen del Santa Claus o el Papá Noel, como dicen en otros lugares. Pero ahí nosotros estamos yéndonos para la parte nórdica. ¿Cómo? Tú podrías como, claro que Bueno. sí. Las El aguas, Juaco. unas aguas de Juaco, papá. Espérate, déjame yo seguir. Northman. Espérate. Sigue hablando, yo te escuchaba. Mira, Ok, no me no, escuches, no, que no, estoy no. trabajando. Yo quisiera que Dale. que tú me hablar un poquito como de esas similitudes que hay entre San Nicolás y el personaje de Santa Claus. Déjamelo ahí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Muchas gracias, Bien, hermano. mi querido Pablo. Bien. ¿Qué Mi querido sucede? Watson. Entonces, tú tienes las tribus germánicas que tienen su propio panteón, así como lo tienen los griegos y los romanos, tienen su panteón de dioses, donde el jefe de todos ellos es Odín, el All Father, el padre de todos. Entonces, Odín, él es como un tipo de también de ermitaño, que está andando por el bosque como encapuchado, siempre está buscando información, él siempre quiere crecer, pero él también tiene la ayuda de dos cuervos, uno que se llama Mimir y el otro, bueno, uno es memoria y el otro es como premonición, o sea, mirar hacia adelante y mirar hacia atrás. Y ellas, los dos cuervos, van y por el mundo de Midgard, el mundo de los humanos, y va viendo todas las actividades humanas. Y después regresan hacia él y le dicen todo lo que ha sucedido. Entonces de ahí viene también parte de que él sabe si tú fuiste bueno o malo. ¿Entiendes? Interesante. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un secretismo como pasa siempre cuando se trató de vender la idea del cristianismo. Odín tenía una parte muy, muy fuerte ya dentro de esas poblaciones. De hecho, hay muchos sitios que tienen la palabra de Odín dentro de los pueblos. Entonces, ¿cómo tú le vendes a ellos esa idea? Entonces, bueno, tú lo bautizas. Entonces, ya los dos cuervos se convierten en sus dos ayudantes. Inclusive son oscuros, de tez negra, en mucha folclore alemán, por ejemplo. Y por ahí no hay, ¿tú me entiendes? Entonces, Exacto. también tú tienes La verdad. yo no sé por qué se ríen. Por ahí también tú tienes yo no entendí, yo no al entendí. caballo. El que Tiene el entendió, caballo Sleipnir. Sleipnir tiene 8 patas. ¿Qué? Sí, el caballo de Odín tiene 8 patas y él puede atravesar los planos con ese caballo. O sea, las 8 patas se convirtieron en los ocho renos. Ajá, lo del trineo. Lo del trineo. Sí. Y también lo de intercambiar regalos, especialmente para los niños. Eso, bueno, creo que eso es popular en muchas partes y era popular allá. Entonces hubo ese secretismo y por eso Santa Claus puede ser el All Father, Odin. Qué cátedra. Entonces, Qué Sí, cátedra. son tremendas la similitud Señores. entre Odín y... O sea, realmente... si tú miras Gandalf de Lord of the Rings, Ay, sí. Gandalf, Un lado, bueno, barba blanca. J.R.R. Tolkien Ajá. se inspiró en Odín para hacer Gandalf. Ajá. Entonces parece que hay algo en el zeitgeist indoeuropeo que ves esa imagen que le resuena tan fuertemente que, bueno, entonces vamos a agarrarlo y vamos a capitalizarlo. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Ujú. Lo cual está súper bien porque lo utiliza como vehículo para transmitir valor, porque tú estás diciendo a los niños, mira, él sabe si tú te portaste bien o no. Sacaste buena nota, ¿cómo te haces tarea de matemática? Entonces, Ajá. Sí, sí. tú necesitas un poco de látigo. Sí, sí. ¿Cuál es la dema con la matemática? ¿Por qué no por la de Qué trauma con la ¿Por qué se matemática, hace ¿eh? con la matemática? Bueno, entonces, por ahí más o menos, y está, espérese, señores. ¿Y el arbolito de Navidad? Ajá. Eso te iba a decir, el árbol. de El Navidad. árbol de El Navidad. El Yule tree, ¿verdad? Yule. Ajá. Yule quiere decir rueda en los idiomas germánicos, porque como toda religión, ¿Cómo se pronuncia? Pa- Yule, así mismo. Yule. Yule. Ajá, Ok. Yule.
quiere decir rueda, Ok, rueda. wheel. Ok. Entonces, todo es cíclico dentro del paganismo, una rueda, ¿verdad? La El rueda de la vida. cristianismo es más lineal. Vamos a llegar a un La punto, rueda del tiempo. vamos a llegar a un punto, el cristianismo va a llegar a un punto donde se termina la cosa y ya todo el mundo o coge para arriba o coge para abajo. Pero en el paganismo son ciclos. Son ciclos. Ok. Y la doida puede comer, no importa, pero en este caso es una rueda. Entonces, las noches son más oscuras, Ujú. es más asociado como hacia la muerte, los seres queridos puede ser que se te aparezcan, ¿tú me entiendes? Entonces, volviendo al árbol, el árbol representa el árbol de Navidad, que loco, eso es un tema, pero espérate, voy a comenzar. Dale, el, árbol, dale. el árbol es, bueno, hay quien dice que representa, quien dice, ¿verdad? No es 100%, que eso representa Yggdrasil. Yggdrasil es el árbol de los mundos, de los 9 mundos, donde tú estás conectando a Hel, a Midgard, Asgard, Jotunheim, Elfheim, Niflheim, el Heim del fuego y Alfheim. Son 9. Si no dije 9, por ahí que va el asunto. Usted lo busca en Google y lo puede verificar. Entonces ahí está en el medio del tronco, está Helheim abajo, o Hel, donde viene Hell, infierno. No Ajá. es el mismo infierno. Está Midgard, donde estamos nosotros, y está Asgard, donde están los dioses. Entonces, tú tienes abajo, mordiendo las raíces de Yggdrasil, a la serpiente que le rodea al mundo. Con cuál es que se faja Thor al final en Ragnarok. Con la serpiente. Con la serpiente. Entonces, tú tienes arriba una águila que está viendo todo. Y entre la águila y la serpiente hay una ardilla que tiene un chisme entre las dos. Que va para arriba y le dice, mira que la serpiente te dijo eso. Mira, tú le dices a esa serpiente que se puede ir a freír tusa. Mira que se puede freír tusa. Ah, ¿sabes que tú le dices a esa águila? Ese pajarazo. Y después, entonces, está leyendo King Kang. Entonces, eso se puede interpretar, digo, esa es mi interpretación, como, digamos, la conciencia, el subconsciente se comunican. Los diferentes mundos pueden referirse a planos reales, como hablamos en el episodio de la nave nodriza, de los ovnis. Sí. Pero puede ser algo también metafórico, para dentro de tú como la psique humana es compleja. Sí. Tú, Félix, que sabe de eso de psicología, Ujú. la psique es compleja. Entonces, por ejemplo, el sitio de los elfos, la gente cree que elfos son los chamaquitos, los duendecitos. Realmente quiere decir, elf quiere decir aquel que brilla. Ok. Se quiere decir de tus antepasados que te vienen a visitar. Los elfos son tus antepasados que vienen a visitarte, brillan. Cápsula informativa en lo que se da el trago de cerveza descalza. Ujú. ¿Por qué Juaco sabe tantos términos así? Resulta ser que Joaquín Castillo habla como 5 idiomas, no sé si lo saben. Habla noruego, habla alemán, habla Old English, habla inglés también. Inglés. ¿Cuál otro? Yo trato de hablar español. Y habla español. Pero, Juaco, Wow. tú que viviste en Noruega, ¿cómo es hoy día, o sea, el tema de la celebración de la Navidad allá? O sea, Digamos, tú tienes el árbol, pero el árbol también se hizo de moda fue en Alemania por la reina. La gente le gusta copiar a los reales, la realeza. la Ajá. realeza. Pero digamos que es un poco más simple, no es tan comercial. Ujú. Los arbolitos son un poquito más, el pino de ellos que se da allá, no me acuerdo, realmente no sé el nombre, que es más flaquito, la decoración es más simple. Bueno, el micrófono. También ellos tienen el tronco de Navidad, que es básicamente ellos hacen como si fuera no una pira, pero es un trozo de cerdo, ¿verdad? Y parece un tronco. Y eso también representa a un famoso cerdito que es, o un cerdero, ¿cómo se llama esto? Que es salvaje, un jabalí, Un jabalí. que un Freyr monta. Entonces, todo tiene que ver haciendo alusión a su creencia. Y, ¿qué más? También mencionando a Frey, esa es otra de las teorías con el tema del árbol de Navidad, que para conmemorar el nacimiento de Frey también se colocaba un árbol de pino, y por eso también la Navidad podría estar asociada también con... Y ahí viene de nuevo el sincretismo religioso. Frey
es dentro del panteón Ujú. nórdico, pues muy similar a la figura de Jesucristo también. Excelente. En cuanto a la prosperidad, Sí. el- Y hay otro que es muy parecido, que es Balder. Balder fue el que todos amábamos, que era el más bello. Ujú. Entonces, eh, creo que Freya hizo que aquello que existía en el universo juraran que no le hiciera daño a él, excepto el muérdago. el muérdago. Entonces, Loki sabía eso, ¿verdad? Como Loki, hubo una competencia que le estaban tirando flecha a Balder y le rebotaba. No pasa nada ya. Se le agarró a un dios que es ciego, Holder creo que se llama, lo agarró y le dije, mira, tira un flechazo para allá. Entonces él no sabía lo que estaba haciendo y era una flecha de muérdago. Lo tiró, ¡fuah! Lo mató y ya tú sabes, todo el mundo comenzó a llorar. Entonces y se fue para el inframundo, que no es infierno, es un inframundo donde van los El muertos. inframundo, como era en la Entonces, cultura griega. Entonces, cuando fueron a hablar con Hel, la diosa tiene que ser una mujer, a Hel, para que por favor lo resucitara, ella dijo que solamente si todos los seres lloraran por él, ok, ahí te lo voy a resucitar y te lo voy a llevar para arriba. Y todo el mundo dijo que sí, menos Loki. Ajá. Ese Loki, una cosa seria. Es un loco. No, Loki. Ese Entonces, Loki, una por cosa eso seria. lo agarraron y lo amarraron a una piedra donde arriba había una serpiente que goteaba un veneno que le caía gota a gota. Eso era una tortura. Una tortura china. Una tortura que su china. esposa tenía que estar con una bandeja ahí agarrando el veneno porque la esposa, piel, buena mujer, Para que no le cayera. para que no sufriera. No sufriera, ok. Loki tenía como la capacidad de transformarse, ¿no? Algo así. Totalmente. Loki se transformó ¿cómo se llama el caballo hembra? Yegua. Una yegua. Se convirtió en una yegua para ser, hay un mito ahí, para ser preñado por un caballo que luego, cuando salió el preñado suena rarísimo, cuando dio a luz a Sleipnir, que es el caballo de Odín. O sea, toda la fechuría de Loki siempre termina con algo positivo, donde se le saca provecho las armas de Thor, su martillo, la lanza de Odín, la capucha de Freya para poder ponerse invisible. Eso es gracias a la cosa que él tenía que hacer para compensar la fechuría que él hizo. Ya tú sabes. Entonces, en eso está el elemento del caos, ¿verdad? Que existe. Como quizás quizá el paralelo del cristianismo sería Satanás, porque es que ocurren cosas malas. Y tú dices, pero venga, que si fue Dios y él es bueno y omnipresente, Omnisciente. todo, ¿verdad? Como que él permite esto. Entonces hay un muchacho malcriado, ¿verdad? Se llama Que es el que hace la maldad. el que hace la maldad porque no quiere, porque no, como que todos estos simios bípedos son mejores que nosotros. Negativo. No fuimos para abajo todavía, por fresco y atrevido. Y está ahora con nosotros. Entonces, eso, yo creo que me estoy extendiendo, pero hay que estar paralelo. No, No, interesante, está interesante. Inclusive terminado, cuando tú lo ves físicamente, cuando lo dibujan, se parecen mucho las facciones. Ok. Se parece, casi hasta un pueblo semita que los católicos antes no les gustaba mucho, pero tienen ciertas facciones parecidas. Y casi siempre lo ponen pelirrojo. No sé por qué. Digo, yo tengo mi teoría, porque que eso tiene su genes neandertales, tú me entiendes, agresivo. Pero eso es un tema el pelirrojo bien muy profundo. por esa zona. No, pero que Mira. también las brujas las pintaban cuando tú ves en el arte, mira, desde el Renacimiento para acá, tú estás viendo que pintan a la bruja y a los seres malos, o como más polémicos, como pelirrojo. Como pelirrojo. Como a Lilith y también a María Magdalena. Caco ¿Y fuego. ¿Tendrá algún sentido de eso del pelirrojo? Claro que sí. Mira, mi hermano, la pintura antes era demasiado cara, pero tú pintas algo de que porque sí. Eso Ok. todo es Sí, un sí, simbólico. sí. Claro, tiene su simbolismo. Sí, Pero entonces, tú dijiste, por ejemplo, a España, o sea, porque quisiera como que fuéramos ya de lo nórdico regresa a para abajo. España. Más calurosos, ajá.
O sea, tú dijiste como que los godos Visigodos. o los visigodos Sí. trajeron por lo menos parte de la cultura, ¿no? De la Navidad Bueno, mira, los visigodos A España. lo que hicieron fue establecer el primer, cuando el Imperio Romano estaba desplomando, no había tanta gente, tantos soldados para poder hacerle frente a tanta demanda. Entonces, los visigodos, dentro de sus avances, llegaron hasta la península ibérica y el Imperio Romano dijo, ok, tú te haces cargo de esta parcela aquí, Ajá. ¿tú me entiendes? Entonces, dentro de lo que tenían que hacer ellos era convertirse al cristianismo que ellos promovían. Claro. O sea, tú quieres part of the family, you gotta do the family business. Entonces, tuvieron que dejar el arrianismo, que era más parecido a algo, como te dije antes, parecido a algo como que, ok, él tiene algo de divinidad, pero como así, de que él, un humano, tuvo del principio, como que eso va a quedar, es un poquito loco. Por eso que hay que tener fe, ¿verdad? Porque no es fácil de comprender eso. No, pero el arrianismo es más digerible que... Por eso es mucho exacto, más vendible. digerible que la, Sí. que la Trinidad en sí, que la... Y de hecho la Trinidad es más vendible también en cuanto a paganismo se refiere. O por lo menos bueno, Bueno, como porque ya dijo está... Oscar ahorita, Eso era un patrón, era un Ajá, patrón patrones, que son se patrones. repetía. Entonces, ¿qué más quieres saber? Bueno, hablar un poquito, por ejemplo, cuando llega la Navidad a España, Bueno, que no era España. ¿cuáles todavía. son? Exacto, por La eso iba a decir península- Hispanía. la península ibérica. La península ibérica. O sea, Ujú. en ese desarrollo, entonces llega a España y llega a nosotros aquí, a Latinoamérica. Sí, lo que al final tienes que acordarte también que España es una mezcolanza seria también, porque están los visigodos, Los visigodos. que después los árabes le dieron un par de patadas y tuvieron que retirarse para el norte de España, Ujú. están la gente están los benditos vascos y etcétera, que nadie sabe dónde salió esa gente. Exacto. Pero por lo más antiguo que hay. Sí. Son geniales, los amo, pero nadie sabe dónde salió. No nadie se lo sabe. entiende tampoco. El vasco no tiene relación con ningún otro idioma europeo. Es una locura. Sí, Entonces es una mezcla bien compleja y entonces está toda la influencia latina que venía de Roma también y que romanos. sin duda fue preponderante durante largo tiempo. Entonces allí hay como, dependiendo de la parte de España que vayas, también tienen como costumbres bien particulares sobre cómo vivir la Navidad, pero ciertamente todo el tema del catolicismo es muy presente porque es como el reino católico por excelencia después durante toda la Edad Media. Sí. Y donde se vive con mayor énfasis todo el tema de la celebración del nacimiento, hay muchos desfiles durante Empezando años. sobre los Reyes Magos. Yo Ujú. quiero leer algo sobre los Reyes Magos, Sí. si me lo permiten. Dale, Porque dale. yo le pregunté a ChatGPT Ujú. ¿qué religión practicaban los Reyes Magos que visitaron al bebé Jesús? Al menos en cuanto a las pistas que deja la Biblia. Le pregunté así, ¿tú me entiendes? Ajá. Bueno, la Biblia no Ese especifica... fue pronto. Ese fue el prompt, ajá. La Biblia no especifica directamente la religión de los Reyes Magos que visitaron a Jesús, pero sugiere ciertos detalles que permiten hacer conjeturas. Los Reyes Magos, mencionados en el Evangelio de Mateo, Mateo 2, 1 al 12, eran sabios o astrólogos del Oriente. Exacto. La palabra griega usada para describirlos es magoi, que podría referirse a sacerdotes de la religión zoroastriana, una fe común en Persia, de donde vienen los gatos, o sabios interesados en la astrología y en la interpretación de las señales celestiales. Eso está demasiado duro. Interesante. Duro, interesante, No, interesante. eso es así. De hecho, por ejemplo, Ajá. el texto que yo quería leer al principio, que era Mateo 2:1, Ujú. o sea, ahí es que habla de los magos. Ajá. Los magos no, de los Reyes Magos. No cualquier mago. No, claro, porque realmente el tema está en la traducción. O sea, por eso, y eso fue algo que planteamos al principio. La interpretación. Eran tres, eran reyes, eran magos. O sea, realmente no se dice nada de eso. O sea, en la Biblia no dice nada de que... Pero nos gusta el 3. Exactamente. Nos Eso gusta es algo Tres que es un viene... número interesante. Que viene un luego, número realmente.
El 6 y el 9 El también. 3, Pero el no, 7. no se menciona que fueron 3, eso de Melchor, Gaspar, Baltasar tampoco, eso es algo muy, muy posterior en realidad. Y realmente es parte, ¿no?, de lo que se ha ido desarrollando ya, pero post bíblico. Pero ¿cuál tú crees que sería entonces el atractivo? O sea, ¿por qué tú crees que esa gente decidieron que sean 3, que sean de esta diferente etnia, que cada uno trajera un Que por cierto, el regalo? africano fue después, o sea, también, porque primero eran 3, pero no se decía que había uno de La color, que había uno para la negro. inclusividad, yo estaba Ajá. adelante de Exactamente, porque eso es parte de... No, y yo creo que, porque si hay 3 cosas que en algún momento, y ahí, bueno, creo que estoy casi seguro que son 3, los regalos que traen. Sí traen 3 regalos. Traen Incienso, mirra. traen oro y traen mirra. Ajá. Entonces, ok. por los 3 regalos, después puede haberse traspolado que eran 3, efectivamente, porque claro, si no es tan bonito traer 3 regalos y ser un trillón de gente, hacer 3 con 3 regalos. Ajá, ya que venían 3. Exacto, ya que venían 3, uno traía cada regalo. Ya. Y después, No es que el moreno venía de que cargando el con tema los- de la diversidad ¿Por qué, también es... Sigue. Continúa, El tema de la diversidad también es el tema de la religión cristiana, no es solo para los indoeuropeos, es para que Claro. Pero ella, todo el llamativo. mundo sea vasallo un poco de... O sea, ¿tú crees que haya sido como algo más bien diplomático? Creo que fue estratégico. Como Fue estratégico. Todo fue. Convenientemente Pero como dijo estratégico. Félix, es posterior, es muy posterior. Sí. Ni la Biblia habla de cantidad, ni habla de que eran reyes, ni que... Sí se habla del tema de los magos, pero magos en aquel momento era casi cualquier cosa que estuviera relacionado con la trascendencia. De alguna Sí, no, y manera. realmente como la información que leyó Joaco, o sea, podía, eso es una traducción simplemente, porque la palabra magoy podía traducirse como sabio o como astrónomo. Ujú. Podían ser unos astrónomos ahí que fueron, pero eso realmente es parte Y ya de asociado más la con el tradición. tema de la predicción de Ajá, la llegada del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y como ellos se estaban guiando de una De estrella, la estrella. aparentemente eran astrónomos. o Inclusive astrólogos. el árabe musulmán que fue a visitar a los noruegos, a los vikingos, Ajá. lo llamaba a ellos magos. Ujú. Lo dominó a ellos magos, porque era lo Ya. más parecido que él tenía en su mente con lo que ellos practicaban. Y normalmente hay una veneración hacia el fuego. El fuego tiene algo muy importante que ver con eso. Sí, sí. Pero a mí, Una simbología. a mí me parece muy interesante que mencionan que eran astrólogos y estaban guiados por una estrella, y eso trae como colisión la astroteología, la astroteurgia, que es, digamos, leer la divinidad que está plasmada en el cielo. ¿Me entiendes? Que tú le atribuyes divinidad a los astros, que la interpretación de ellos puede beneficiarte a ti. Me parece muy interesante que ya sea, no sea, quizás sea, o sea, canon, pero sea parte del folclore de la iglesia, incluir esa parte dentro de su canon, como parte de su celebración. O sea, ellos estaban siguiendo una estrella. ¿Tú me entiendes? Se dice que, y realmente hay datos ya empíricos, como de que por ese tiempo hubo una alineación de planetas, que probablemente esa fue la alineación que ellos siguieron. Y también se dice como del paso de un cometa. O sea, puede haber una conexión ahí, el tema... una nave nodriza también pudo haber sido. No, una nodriza. Realmente. Los 3 Reyes Magos. Puede haber uno, los 3 Reyes Magos pudo haber sido un dron de eso, de lo que están saliendo ahora. Nunca enseñaron las 3 estrellas que están arriba. Sí, que le dicen los 3 Reyes Magos que están en la constelación de la de Orión. Orión. Es El cinturón de Orión. El cinturón de Orión. Tú sabes el cinturón de Orión. Ujú. Sí, pero el cinturón de Orión me sacó de sintonía porque yo te iba a decir algo sumamente interesante, pero... Dime. No, se me fue, se me Se te fue la idea. Te va a llegar, fue la idea. Sí, después tranquilo. vendrá. Bueno, cuando te llegue Sí. me avisa. Pero algo interesante, ¿no? Y hablando del tema de los Reyes Magos, es como, a mí me llama la atención la importancia que se le da, por ejemplo, en Latinoamérica. O sea, que en otros países se celebra más el tema de Santa Claus. Pero en nuestros países hispanos, en la mayoría, se celebra más el tema de los Reyes Magos. Sí,
que es curioso también porque tampoco los Reyes Magos llegaron el día que nació el niño, en teoría. O sea, esto es todo parte de los datos ¿De dónde sale el tema ese del que 6 se de van enero? dando como rastros físicos de la existencia real de Jesús y el mito detrás del hombre. Y es que ellos llegaron en enero. O sea, ellos llegaron 12 días después, hasta 18 días después, dicen algunos. Y de hecho, la fiesta en la Iglesia Católica pero se celebra la Epifanía el 6 de enero. En algunos países se celebra el 12 o el 18. Es decir, que no tiene que ver con el 25, pero claro, como nosotros, como República Dominicana, el Caribe estuvo colonizado en su gran mayoría por España, la tradición nórdica no era tan fuerte aquí, por eso se celebra más regalar con los Reyes Magos, que son la figura bíblica, por llamarlo de alguna manera, y no Santa Claus, Papá Noel, que es como dijo Juanjo, más un rasgo nórdico, anglosajón. Exacto. Y que ellos traen regalos, o sea, que hace sentido. Exacto. Y por cierto, americanizado, ¿no? Porque también está Si la está historia un de po- que el Santa Claus que se conoce ahora, Bueno, que tú dijiste eso. Porque está un Que vino- poquito pasado de libra el Santa Claus. no, y tú, por ejemplo, tienes una camiseta bastante alegórica, ¿no? Porque viniste con la camiseta de Coca-Cola. Ahora, Exactamente. Kennedy, No, Que no Kennedy- fue a Coca-Cola propósito, son te lo unos juro. Ajá. Te lo juro. Oh, pero eso fue una coincidencia. Yo coincidencia ayer estaba en el muy... cine y ellos ya no solamente hacen anuncios de un Santa Claus, ahora es un pueblo de Santa Claus haciendo gimnasio y todo. Y ¿Cómo? no, pero la gente es tan fuerte, Coca-Cola se está pasando. Porque fíjate, Y ¿no? con Santa Claus con Claus cuadritos fuerte. y eso, Esa ya. es una cosa que se me olvidó decirte Ajá. ahorita, antes que me diera el ataque de tos. Fue que el Santa Claus que tenemos hoy en día es un producto de la comercialización a través de Coca-Cola. Pero el Santa Claus de Noruega, que se llama... ¿Lograste Yu- verlo, Juaco, cuando estuviste ya? Gracias por interrumpirme en Perdón. exactamente el mejor momento. Se llama Julenische. Sorry. El Julenische es, como que dice, el elfo de Navidad. Y es básicamente un pana fuerte, medio leñador, esbelto, fuerte, que sí, él lleva los regalos, pero no, es como que más un tipo montañero. Más, ¿tú me entiendes? Ok. Más de esa índole. Ujú. Y sí, eso Sí. son amigos. Entonces, ¿de dónde sale Mira, eso es el viejito interesante, bonachón, pero gordito? Coca-Cola. 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 Eso Para es que tú veas. un secretismo entre Ajá. ese Santa Claus, Ajá. el pana que le dio la galleta a Arrio, San Nicolás. y la gana y vender Vender Coca-Cola. sueños, vender sueños. Vender sueños. Porque Exacto. con la Coca-Cola no vende Coca-Cola, ellos venden sueños. Venden- Que casualmente vienen ligados con una Coca-Cola. Ah. Por pura casualidad. por pura casualidad. De hecho, la y por Coca-Cola lo tiene registrado, ¿eh? El tema de Santa Claus, la imagen de Santa Claus, yo lo tengo Qué registrado. registrado, bueno, fíjate. Mira, me estoy desayunando. Tú sabes que, Felipe, te iba a hacer una pregunta. Antes de yo hacerle la pregunta a nuestro invitado Oscar, que, bueno, ya es de la casa. Exacto. ¿Cuántos filólogos habrá en el país? Bueno, eso es interesante, porque Primero, el único filólogo que yo conozco aquí en el país es Oscar. yo no sé. Porque no filología. hemos mencionado. No, claro. Que, Lo mencionamos en la el vez primero, anterior, pero hablamos yo- un poquito de eso. de hecho, mi pregunta viene desde ya. Viene del primer Sí, episodio. sí, Mi sí, pregunta sí, ahora sí, con sí. Oscar. Ujú. Voy a conectar lo que estamos hablando aquí con el primer episodio con Oscar. Pero por eso quise preguntarte eso. ¿Cuántos filólogos Pero habrá en el fíjate país? tú, una cosa, Ajá, y es una de las razones por las que Oscar está aquí. O sea, ajá. uno de los académicos más, o de las profesiones a nivel académico, que están más autorizadas para hablar de este tipo de temas históricos, filosóficos, teológicos, etcétera, son los filólogos. Oye. Que aunque eso es algo, creo que la carrera no se imparte aquí en el país. Tú No, me no, sin corregirás. parte, no. Pero, o sea, porque los filólogos son lo que estudian la comprensión de los textos. Entonces son de los profesionales más cultos que hay. De hecho, por ejemplo, uno de los escritores que yo sigo, que han sido más prolíficos en Hispanoamérica y el mundo, en cuanto al tema de Jesús, que es Antonio Piñero, que realmente, bueno, el que le guste esos temas tiene que saber sobre él. Es filólogo, él es un filólogo. Y
O sea, realmente son sumamente capacitados en el área. Pero no sé si Oscar, ¿tú sabes de filólogos aquí en el país? Sí, yo he conocido un par. Literalmente. Dentro del país, literalmente un par. Serán menos de Eh, 10. O sea que, señores, tenemos una joya. Sí, son tenemos sí, son tenemos una menos de joya 10. aquí. Somos, o Ah, sea, así Pero en mismo. parte porque la carrera no se imparte en el país, totalmente. De hecho, no se imparte en muchas partes del mundo. Creo que en Latinoamérica era Cuba, Colombia, Argentina y otro sitio más que impartía Brasil, si mal no recuerdo. Vaya, Porque vaya. no es aún más exclusividad. tampoco la carrera que se estudia por el tema del mercado, sino por una cuestión académica, puramente académica. Por la filología, señores. Señores, que viva la Amén. filología. Amén. Cerveza de Carza. Apoya la filología. Y Siempre tenemos. estamos... Salud. Muy bien. Señores, pero ya para ir cerrando el tema. Pero déjame aprovechar por la viniendo. introducción que te hice sobre eso mismo, sobre el perfil de Oscar, Ajá. que le agradecemos también esta segunda visita. En el primer episodio con Oscar, hablamos de la educación en las escuelas, Dios, en la en las Biblia. escuelas. Sí. Y recuerdo algo que él dijo que yo me quedé, wow. Él dijo, mira, yo recuerdo, ayúdame ahí. Ujú. Tú dijiste, la mejor forma de darnos cuenta si tu hijo, si tu niño está aprendiendo bien en el colegio, si le están enseñando bien en las escuelas, tú te vas a dar cuenta de una vez, como que tú lo vas a ver inmediatamente en su comportamiento. Tú lo sabes. Tú no tienes que imaginarlo, sino que lo sabes si esa escuela o colegio está educándolo bien. Algo por ahí fue. Ujú. Sé que se me quedó grabado. Entonces, aprovechando el tema de la Navidad, educación, Biblia, se ha usado la Navidad para evangelizar, aprovechar el tema del nacimiento de Jesús en las escuelas hoy en día, aprovechar ese momento navideño para fomentarlo. para fomentar el cristianismo. Al final voy a dar la perspectiva de mi escuela, que es donde está, donde siempre el resto, pues me imagino es diferente, pero entiendo que sí, que es una costumbre bastante común en todas las escuelas de República Dominicana celebrar incluso el último día de clase como el Special Day navideño, y hay todo un tema familiar en torno al tema, y se promueve también el nacimiento del Salvador y toda la esperanza por el Año Nuevo, y ese día es un día de juegos, de intercambio cultural. A mí me da mucha gracia porque justo el último, acabamos de cerrar las clases hace par de días en el colegio, y es un niño que es el típico niño que me encuentro por los pasillos todos los días, 2 segundos de primaria, una cosita así, pero ese niño se le metió un adulto en el cuerpo en algún momento y no sabemos por qué. Y él me ha dicho el otro día, profe, ¿y por qué este día se ha ido tan rápido? Y yo, pero manín, yo te veo aquí todos los días dando lata y hoy se te fue rápido. Y fue el especial de navideño, se me fue rápido. Wow. Entonces, Pila de azúcar. sí, literal. No lo notó. Pero sí, eso creo que responde a tu pregunta de que sí, efectivamente sí se usa. Ayuda. Y recuerdo como tú, bueno, ya, gracias por la respuesta, pero otra cosa importante que recuerdo de Oscar es como él mezcla la psicología, como mencionaste la psicología con la profesión, con el hecho de Sí, como que no te quedas encasillado como con el dogma, como tú eres capaz de salir y verlo de diferentes perspectivas, tranquilo, normal, y poder hablar sin como que, ay, mira, fue muy interesante, señores, vean ese primer episodio. Sí, muy bueno. Muy bueno ese primer episodio. Y bueno, aprovechando a Oscar aquí, y que ya que hemos hablado del tema de la Navidad, tú que eres cubano, ¿cómo? O sea, a mí me llama la atención, porque siendo Cuba un estado totalmente laico, y bueno, y con una influencia no ya del comunismo ya ateo, materialista, o sea, ¿cómo, siendo Cuba un país hispano y un país que como nosotros ha sido colonizado por España, donde hay profundas raíces cristianas, que a pesar de que el Estado no apoye ya la Iglesia Católica y eso, pero ¿cómo ha permanecido? ¿Cómo se celebra la Navidad allá en Cuba? Sí, bueno,
La Navidad en Cuba va a depender mucho de la tradición familiar en la que tú vengas. Porque los típicos comunistas, eso no es una fiesta ni es nada. Eso es un día normal Día normal. que celebran es el 31, que es el fin de año y lo que sea. Yeah. Pero después están las personas que todavía conservan un poco la tradición hispánica y que hacen su misa de gallo y celebran, se quedan hasta las 12 en la iglesia celebrando el nacimiento de Jesucristo. Y después hay un montón de sincretismo religioso que utilizan los santeros y los abaguayas, etcétera. El día que se llena de brujería en las calles, el 24, el nacimiento de Cristo Los también. babalaos. Exactamente. Entonces es muy, muy diverso, dependiendo del ambiente en que tú te muevas y de la tradición familiar donde vengas, pero yo creo que es eso. En Cuba cada vez va peor y eso es súper triste. Pero es una nación que todavía cuando yo estaba allá tenía mucha riqueza cultural sobre todo. Entonces había muchas aristas por donde coger el tema. Me imagino que en el tema, bueno, por el tema del sistema económico que tienen allá, se da de una forma diferente, ¿no? Aquí, porque por ejemplo aquí hay mucho movimiento de dinero en la época, entonces se ve demasiada gente en la calle, hay mucho comercio sobre todo, Se vuelve loca la gente. mucha oferta juerga, de mucha Navidad fiesta. y no sé qué. Ajá, pero allá me imagino que la vida sigue prácticamente normal. ¿Cómo es la cosa allá? ¿Cómo se pone? ¿Se pone festivo? ¿Se pone mucha gente en la calle o no? Es festivo más bien el 31. El 24 de verdad pasa un poco desapercibido si uno anda buscando como una fuente religiosa importante. Allá el tema del consumismo no es tan preponderante. Entonces, que no hay de nada. Entonces, ¿qué va a ser preponderante? Wow. Pero, Da risa, pero da pena. sí, no, Sí, no no se imagino. ríe porque tiene que hacer No, algo. No tiene va, que no hacer va a algo, llorar aquí exacto. dentro de... Pero realmente es bastante poco significativo a nivel de festejos. Ya el 31 sí, la gente como tiene toda una tradición, incluso salen con unas maletas para irse de viaje supuestamente y Ajá. buscar Le dan visa la el vuelta a día la después. escuela. le dan la vuelta a la Que hay gente que escuela. hace eso también. A mí me funcionó, yo lo hice una vez y me estoy aquí. Ay, Oh, se viene este año. interesante. Yo no, es la primera vez que yo escucho eso. Sí, Como esa sí. tradición, ritual que Tú hacen. sales con sí. una maleta y le das la vuelta a tu cuadra y cuando te devuelves como para viajar. Oh, mira. Ya lo saben, señores. No sabía. Saquen sus maletas el 1 de enero La gente lo sabe cerrar. y van a viajar. Mira, y una última pregunta que quisiera hacerte. ¿Qué tú crees que significa la Navidad, los Reyes Magos, todo esto para la hispanidad? Es una pregunta profunda. Bueno, la tradición católica permea toda la cultura hispana. De hecho, decir hispano sin decir católico es casi una contradicción. Sí. Así. Por tanto, lo permea en todas las áreas culturales, desde la propia esencia antropológica, por llamarlo de alguna manera, de los pueblos hispanos y los pueblos que fueron colonizados por los hispanos también, que no es la misma cosa. Su expresión cultural, su expresión en las artes, tú mismo mencionabas el tema de la pintura, la literatura, la música, es algo que está muy vivo y que la Navidad es motivo de innumerables obras de artes, innumerables festejos también y tradiciones de alguna forma. Entonces, Comidas. yo creo que más allá de la tradición religiosa, que es sumamente importante por lo que representa como renovación de las esperanzas, etcétera, etcétera, pues trae un trasfondo cultural que es sumamente significativo por encima de todo el capitalismo y todo el añadido que se le ha puesto después de la Coca-Cola. Entonces, yo creo que por eso, más allá de la creencia que cada uno tenga, que es perfectamente válida, es algo que merece la pena celebrar, sin importar de dónde uno venga o quién sea. Mejor cierre de ahí se daña. Bueno, por la hispanidad, Claro que señores. sí, señores. Brindis. Que viva la hispanidad y que viva el capitalismo. Que viva el capitalismo, Te digo a la Coca-Cola, no voy a hacer que Que viva la Coca-Cola. me denuncien. Porque tú puedes tomarla o no si tú quieres. Bueno, señores,
yo pienso, como dijo Pablo, no hay mejor forma de terminar, Increíble. de cerrar con esa... De película. Claro, claro, claro. Explosivo. Y agradeciendo a Oscar por acompañarnos aquí. Siempre un placer. Sumamente agradecido. Sumamente. Esperamos que se repita la visita Esperemos que sí. pronto. Y nada, señores, sabemos que en este tiempo la gente se lubrica bastante, Sí. bastante Sí, sí, en sí, nuestro sí. país. Demasiado. No sé en otro sitio, pero aquí realmente la Estoy tratando de escapar de lubricación tanta lubricación. es demasiado fuerte en la Navidad. Sí. Se toman como las bacanales, así como Sí. muy- Totalmente. La son como la Saturnalia peste. revive. sí, sí, Dios mío. reviven las Saturnalias. Dios mío. Y el dios Baco, y bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros les aconsejamos que, señores, cójanlo suave, porque en estos días aquí en el país la gente se pone como violenta. Yo no sé qué es lo que pasa, que hay demasiada gente en la calle. No han Sí, pagado el sí. doble y ya tú ves Está gatadísimo. que hay demasiado Aceleradísimo. movimiento en la calle y la gente está acelerada, la gente Ujú. tiene rabia, la gente... Mm. Que es todo lo contrario de lo que realmente se supone que es supuestamente el llamado espíritu de la Navidad. Ujú. Donde la gente se supone que debería estar en su familia, tranquilo. Y Más amable. entonces, con el prójimo. bueno, estén tranquilos, por favor. Ese es nuestro consejo. Y no dejen de lubricarse, pero Como tampoco se excedan. Sí, sí. Porque sí. todo en exceso es dañino. Eso es- sí, sí, sí. Muy, muy tipo Seneca. Sin embargo, lubríquense. Sin embargo, lubríquense. Sí. Miren, señores, y además lubricarse, y quiero que todo el mundo en la sección de comentarios escriba aquello por lo cual están agradecidos. ¿Ok? Muy Así bien. como estamos agradecidos que Oscar se haya atrevido a venir para acá. de Wow, nuevo. Juaco. Yo estoy muy agradecido de todos ustedes por acompañarme, como yo acompaño a usted también en esta travesía. Y estoy muy agradecido Igual de mi yo. familia, de mis talentos, de la música y de todos mis compañeros que me soportan. Entonces, Bien. escriba ahí en los comentarios aquello por lo cual usted está agradecido, independientemente de su creencia, sea ateo, sea usted, sea el Opus Dei más radical. Escriba aquello por lo cual usted está agradecido, porque el agradecimiento es el ungüento que cierra las grietas del alma, en mi humilde opinión. Eso y con una riscosa cerveza se llega muy lejos. Entonces, señores, hasta la próxima. Manténgase Lubricados. lubricados. Yeah.